Muchas empresas y autónomos que solicitaron los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial, los ICO, que puso en marcha el Gobierno en marzo de 2020 para mitigar el impacto de la COVID-19, deben empezar en breve a amortizar esos créditos recibidos. Están a punto de cumplirse los 2 años máximos de carencia. La carencia es el periodo en el que solo se pagan los intereses y no el principal del préstamo, sin que algunas actividades hayan recuperado con toda normalidad, podemos decir, esa situación previa a la crisis sanitaria. En algunas entidades esperan un buen comportamiento de la cartera avalada. Es posible que haya también casos en los que no se puedan afrontar los pagos. Hoy queremos hablar de cómo están sufriendo las empresas ese endurecimiento de la financiación bancaria y también los motivos por los que no pueden devolver los créditos ICO. Lo hacemos con Gonzalo Boronat, es director general de GB Consultores. Señor Boronat, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos por partes. Empecemos a hablar primero de las dificultades que están teniendo las empresas valencianas para poder devolver esos préstamos ICO que pidieron en su día, ¿no?, por la situación sanitaria. ¿En qué situación se encuentran las empresas valencianas? Bueno, vamos a ver, aquí hay que hacer un recorrido hacia atrás. Veníamos de un 2019 francamente muy bueno para las empresas y todos tuvimos pues esa hecatombe que fue la pandemia y que bueno, pues desde el 14 de marzo supuso una situación nueva, muy novedosa para todas las empresas, donde evidentemente necesitaron una inyección de fondos para poder subsistir. Afortunadamente aparecieron los préstamos ICO, los ICO COVID y otro tipo de medidas financieras, pues por ejemplo para el sector turismo entraron también los préstamos Thomas Cook. Efectivamente se funcionó inicialmente con préstamos a 5 años, 4 más 1 de carencia, pero claro, cuando se vio que la dimensión de la pandemia era mucho mayor, hubo que volver a darle 2 vueltas al tema. Aparecieron ciertas medidas, el Código de Buenas Prácticas, y eso lo que permitió es estirar los plazos, ¿no? Uh-huh. Los plazos inicialmente hasta 2 años de carencia, incluso hasta 8 años de amortización total, que luego incluso se ampliaron hasta los 10 años. Y así fuimos recorriendo el camino tortuoso del año 21, en el cual, pues bueno, poco a poco se fue recuperando la economía, pero luego nos encontramos con un problema adicional 21-22. Está ya el problema de Ucrania, está ya el problema de la crisis de materias primas, la subida de precios, los problemas logísticos, problemas de transporte, y eso que hace pues que evidentemente las empresas que empezaban a recuperar pues se encuentran con un nuevo problema, un problema que a las empresas valencianas les ha afectado y mucho, les ha afectado, aunque han sido capaces de trasladar parte de sus costes al precio final de venta, pues les sitúa en una posición en la que los márgenes han caído, evidentemente los beneficios también, y al final los préstamos se pagan de los beneficios, y no hay beneficios no se pueden pagar. Las empresas valencianas pidieron en aquellos momentos, bueno, digamos que en toda la trancha de préstamos ICO-COVID, aproximadamente el 10%, que es nuestra cuota, ¿no?, uh-huh, como comunidad, de los préstamos concedidos. Fueron 110.000 aproximadamente, pues unos 11.000 millones de euros fueron los que se adjudicaron a empresas valencianas. Claro, ¿eso qué supone? Bueno, pues inicialmente para aquella primera premisa de 4 más 1, pues la capacidad de devolver 3.000 millones de euros por año. ¿Hay capacidad para devolverlos? En términos generales, sí. Sí, porque se estima quizá que los gastos generados por las empresas valencianas estarían en torno a los 5 o 6.000 millones de euros. Claro, al final esto es como en una familia, ¿no? Tú tienes un salario, lo dedicas a pagar la hipoteca o a comer, ¿no? Uh-huh. Y a invertir. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si hay una parte importante, que son 3.000 millones, que van para devolver una situación crediticia, pues se merman las posibilidades de crecimiento, que es uno de los temas que tenemos en estos momentos, y las posibilidades de inversión. ¿Hay capacidad? Sí hay capacidad, Lo que pasa es que sí que es cierto que ciertas empresas y ciertos sectores lo están pasando muchísimo peor, ¿no? A nivel global, yo diría que no hemos de ser tan sensacionalistas. La situación no es tan complicada, salvo para ciertos sectores y empresas. ¿Qué sectores estamos hablando en este caso? Claro, aquí el estamos cerámico hablando, es uno. El cerámico lo está pasando mal, pero todavía tiene mucha capacidad de respuesta. Uh-huh. Es que la empresa valenciana ha dado un paso de gigante en los últimos 7, 8, 9 años, ¿no? Han sobrevivido a 2 crisis, 2008 y 2012. Ha aprendido una lección perfecta, que es capitalizarse. La tasa de endeudamiento de las empresas valencianas ha bajado de una forma importantísima. Y luego hay una palabra clave que se llama profesionalización. Claro,
¿Eso dónde llega? A las empresas de un tamaño interesante, ¿no? Estamos viendo ahora que noticias sensacionalistas. Los concursos han crecido un 40%. Bueno, en números sí, pero en empresas muy pequeñas, en microempresas, en empresas de menos de 5 millones de facturación, de menos de 10 trabajadores. Empresas de más de ese tipo, el crecimiento es mínimo o negativo. Claro, ¿dónde está afectando? Al comercio minorista, comercio de 2-3 trabajadores, con volúmenes de facturación de 250.000. Las estadísticas están ahí, ¿no? Hace unos días, en unas conferencias que estaba comentando, con el juez de lo mercantil de Alicante, decía, has descrito lo que tengo encima de la mesa. Microempresas pequeñísimas y autónomos, que es donde sí está afectando de una forma importante. Claro, ¿cómo vamos a ser capaces de aguantar este tema? Bueno, pues yo creo que ICO tiene que darle 2 vueltas de una forma rápida e importante. Todos sabemos que hay una reforma concursal que había paralizado esta situación, pero que en estos momentos se vuelve a poner en marcha esa maquinaria, y creo que si tienen un poco de sentido común ICO y las entidades financieras, antes que dejar caer, ¿no?, pues un volumen importante de empresas y de trabajadores autónomos, pues se debería de pensar quizá en un estiramiento quizá de plazos. Esa sería una opción, ¿no? Igual que se hizo en la pandemia con las hipotecas, ¿no? Esas moratorias. Evidentemente. Se han cortado ya y ahora, pues como tú decías hace un momento, pues evidentemente empiezan a vencer, ¿no? Afecta a las empresas más pequeñitas, ¿no?, las más vulnerables y las menos profesionalizadas. Y creemos que ahí pues se podría dar un tirón importante, como es el Instituto Valenciano de Finanzas, que realmente ha sacado una serie de líneas que están enfocadas a una mejora en la situación de circulante y una mejora en la situación de posibles inversiones y unos plazos, digamos, suficientes para poder aguantar esta situación. Decía yo al inicio que otro de los puntos que queríamos tratar es precisamente el endurecimiento de la financiación bancaria, esa subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. ¿Cómo está afectando eso? Claro, aquí hablamos de los tipos de interés. Evidentemente hemos de hablar de algo que va de la mano con ellos, que se llama inflación. Por eso realmente hay una subida también de tipos de interés, ¿no?, por el calentamiento que tenemos en la economía. Hombre, alcanzar el 2% como tipo de referencia está haciendo que suban todos los demás, ¿no? Las últimas listas que tenemos en los precios de los préstamos ICO empiezan en el 4,6 y acaban en el 7%. El tipo efectivo para la microempresa, según Banco de España, no baja del 6,5. Es decir, pues claro, si a eso le añadimos una situación de encarecimiento de tipos de interés, pues muchos proyectos dejan de ser rentables y muchas empresas lo van a tener en una situación complicada. Pero hemos de acostumbrarnos a que vamos a tener durante un tiempo, no creo que crezcan mucho más, pero vamos a tener una trancha de tipos de interés que va a afectar evidentemente a analizar la rentabilidad de cada proyecto, porque una parte de su rentabilidad se la va a quedar la entidad financiera. Por último, sí que me gustaría preguntarle si se puede hacer, no sé si es fácil o no, un pronóstico a corto plazo sobre la evolución económica para 2023. Queda poco para empezar el año, bueno, un poco menos de 2 meses, mes y medio. ¿Se podría hacer o es muy un poco muy aventurado? Ahora, con esto que decimos siempre de entorno buca y tal, ¿no?, pues resulta complicado porque dependemos de variables externas y exógenas que desconocemos. Hombre, parece que si nos atenemos un poco a lo que vamos viendo, pues la inflación está remitiendo muy poco a poco. Estamos viendo pues quizá los precios de la energía se están estabilizando a la baja. Digamos que el colapso, por ejemplo, logístico se está solucionando. Y yo creo que va a ser un año, salvo que tengamos algún tipo de hecatombe mundial, ¿no?, los famosos cisnes negros que continúen por esa misma vía o la solución que se le dé al conflicto de Ucrania, poco a poco debe de ir remitiendo, debe de ir, ¿eh? La situación de la empresa, yo no la veo tan catastrofista, de verdad. Es más, no me gusta leer esos titulares, ¿no?, de que todo está tan mal. Realmente hay cosas que están francamente muy mal, pero no lo hagamos que estén peor, porque realmente... Y tampoco hay que generalizar, ¿no? Evidentemente. Yo creo lo comentaba usted, no es lo mismo una empresa de 10 trabajadores que de 10.000. Evidentemente. Ahí es donde está el pega, ¿no? Y hay que cuidar a las dos, por supuesto, ¿no? Pero que sería muchísimo peor que viésemos un problema en cadena en empresas como
con facturaciones grandes o con plantillas de 100 trabajadores, que eso evidentemente sí que tendría unas consecuencias francamente complicadas. El acceso al crédito no está fácil, ¿eh? Las empresas se acuden a la banca y la banca en estos momentos está en stand-by. Vamos a verlas venir, está acabando el año, déjalo, lo veremos el año que viene. Yo diría que si todo continúa como está, poco a poco la situación se normalizaría un poquito en el 23 para un 24 un poquito mejor. Pues Gonzalo Boronat, gracias por analizar la situación, en este caso de las pequeñas y medianas empresas valencianas. Recordamos, es director general de GB Consultores. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.